Buenos días. Le damos la bienvenida a la transmisión de nuestro servicio dominical Mañanas de Bendición. Un tiempo especial en la palabra de Dios, donde Dios habla a tu vida a través de nuestro pastor Edgar Salinas. Estamos atravesando una situación complicada, una situación difícil, pero la palabra de Dios dice que para todos los que creen en Él, todo nos obra para bien. Acompáñenme a leer este pasaje bíblico. Romanos 8:28. La palabra de Dios dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. No es fácil. Somos humanos y podemos sentir temor, podemos sentir miedo. Pero la palabra de Dios es clara. Él dispone las cosas para el bien de quienes lo aman. Es un tiempo especial. Es un tiempo para restaurar nuestra relación con Dios, para entregarle nuestra vida a Dios, todas las áreas de nuestra vida, y confiar y tener esperanza en Él. Nuestro pastor hablaba aquellos días sobre que la iglesia decían que se iba a acabar, pero por el contrario, la iglesia se va a fortalecer, porque muchas personas han decidido restablecer esa relación con Dios en estos tiempos de pandemia. La iglesia va a salir fortalecida y vamos a volvernos a reunir aquí en el templo a alabar y glorificar el nombre de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos primeramente por el don de la vida. Gracias te damos por permitirnos respirar, por permitirnos ver las maravillas de tu creación, Señor. Danos paz, danos esperanza, danos confianza en que todo nos obra para bien porque te amamos, Señor, y confiamos en ti. Oh sí, Señor, Padre bueno, colocamos en tus manos las familias de las personas que están viendo esta transmisión, a todas las personas en el mundo en general, Señor. Protégenos y pasa rápido, Señor, si es tu voluntad, este problema que estamos atravesando, Dios. Todo esto lo colocamos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Si aún no te has suscrito, aquí en la parte de abajo te puedes suscribir para que siempre que montemos contenido a nuestro canal llegue a tu medio electrónico. Invitamos a nuestro pastor para que pase y nos comparta ese mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Buenos días, Dios les bendiga grandemente en este domingo de poder. Otra vez aquí predicando la palabra, esa palabra que nos anima, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos conforta en este tiempo de poca esperanza, en este tiempo de tribulación, en este tiempo donde el temor se hace presente. Qué bueno es escuchar el poderoso mensaje de Dios. Desde aquí le mandamos un saludo a todas las personas que nos dispensan su atención, a todo el cuerpo de liderazgo, el cuerpo pastoral de la iglesia Su Majestad y todos los amigos regados por todo el mundo que en esta hora están viendo esta transmisión, especialmente en Estados Unidos, en México, en España, en Francia, donde nos mandan constantemente saludos. Dios les bendiga. Hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué prosperan los malvados? Vamos a buscar Jeremías 12:1. Jeremías 12:1. Y mientras usted lo va buscando, yo voy orando. Vamos a cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos y orientándonos. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por la bendición que me das, por la bendición que me concedes, el de estar aquí, Señor, frente a tu pueblo, en calidad de predicador, en calidad de mensajero. Te pido, oh Padre Santo, que el Espíritu que en esta mañana se hace presente en este lugar, sea trayendo a mi vida sabiduría, iluminación para poder dar, Señor, y entregar lo que tú quieres que tu pueblo reciba. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén y amén. ¿Por qué prosperan los malvados? Jeremías 12:1 dice lo siguiente: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón.
Y sin embargo, quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué le va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? ¿Por qué le va bien a los malvados? ¿Y por qué viven tranquilos los traidores? En esta mañana, quizás todos los que están escuchando este mensaje nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué el traqueto que trafica con droga, por qué vive bien? ¿Por qué tiene una lujosa casa? ¿Por qué tiene carros lujosos? ¿Por qué el político corrupto que se roba el erario público, por qué vive bien y no le pasa nada? ¿Por qué está en lujosas mansiones? ¿Por qué vive viajando? ¿Por qué ese hombre que sin tener ningún prejuicio y anidando la maldad en su corazón, se roba los recursos de la nación y nada pasa? ¿Por qué le va bien al que expende droga en la cuadra, en la esquina de nuestro barrio? ¿Por qué le va bien a esa joven que no se esmeró, porque no estudió? ¿Y por qué se casó bien? De pronto tú, joven, has dicho: yo que me he guardado, yo que estudié una profesión, no tengo un novio, no me he casado. De pronto, joven que estás en esta mañana, tú te haces la pregunta: ¿por qué muchos jóvenes en la universidad que se dedicaron al jolgorio, que se dedicaron a estar con una, a estar con otra, tomando licor, por qué tiene un buen trabajo y yo que estoy en los caminos, por qué me ha ido mal hasta el momento? Esa fue la pregunta que se hizo Jeremías. Jeremías se hizo la pregunta: ¿por qué le va bien a los malos? ¿Y por qué viven tranquilos los traidores? Pero no solamente Jeremías se hizo esta pregunta, no solamente Jeremías confrontó a Dios con su situación, sino que también hubo otro hombre llamado Asaf. Asaf hizo la misma pregunta. Pero ¿quién era Asaf? Asaf era un cimbalista de David, era un músico de David. Luego entonces Asaf no era un inconverso, luego entonces Asaf no era un incrédulo, Asaf era un hombre creyente. Asaf conocía lo que era el templo, Asaf conocía lo que eran los sacrificios de adoración, Asaf sabía lo que era una ofrenda, Asaf sabía lo que era adorar a Dios en su santo templo. Sin embargo, Asaf también se hizo la siguiente pregunta. Vaya conmigo a Salmo 73, versículo 2 en adelante. Salmo 7:3, versículo 2 en adelante. Miren lo que dice Asaf. Yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Vi que no tiene que luchar tanto para sobrevivir. Están gordos y saludables. No pasan por dificultades como los demás, ni sufren los problemas que a todos nos afectan comúnmente. Miren a esos malvados. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Entonces la pregunta que se hace Asaf: ¿qué gano yo teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco comportarme bien y no practicar el pecado? Salmo 73:14 dice: en todo el día no consigo más que problema, cada mañana me trae dolor. Aquí está hablando un hombre creyente, está hablando un hombre judío, un hombre que desde pequeño le fue enseñado las palabras de Dios, las palabras de los profetas. Este hombre nació en un hogar de creyentes. Este hombre creció bajo la sombra de sus padres, instruidos en la palabra. Sin embargo, tuvo una crisis de fe. Sin embargo, Asaf, músico de David, principal músico de David, quizás le ponían la música a los poemas de David. Quizás orientaba, asesoraba a David con respecto a los poemas y los salmos.
Este hombre tuvo una crisis de fe. Este hombre dijo, al mirar a los malvados no tienen problema, están gordos y sus riquezas se multiplican. ¿De qué me vale a mí estar viviendo en santidad? ¿De qué me vale a mí creerle a Dios? ¿De qué me vale a mí conservar los principios de Dios? Si cuando yo salgo a la calle y veo a esos hombres malvados, los veo bien, ¿será que vale la pena creerle a Dios? ¿Será que vale la pena seguir el camino? Y en esta mañana quizás tú te has hecho estas preguntas como Asaf y Jeremías. Quizás cuando tú ves a tu alrededor tus compañeros de universidad, tus compañeros de empresa, tus socios, la competencia de tu negocio, has visto cómo ellos multiplican su riqueza y has dicho, a ellos les va bien, mientras que yo, que soy temeroso de Dios, me va mal. Cada día tengo dificultades en mi vida y estoy lleno de problemas, como dijo Jeremías. En esta mañana te quiero compartir 3 cosas que tú tienes que tener en cuenta cuando ves que los malvados prosperan. 3 principios que te quiero enseñar cuando quizás te sientas confrontado y estás viviendo una crisis de fe. A ti, joven, que dice, ¿y cuándo yo me voy a casar? Y yo veo que esa mujer, esa compañera de universidad estuvo con el uno, estuvo con el otro en la universidad, se casó y le ha ido bien en el matrimonio. De pronto, tú que has dicho, yo le sirvo a Dios, yo estoy en un ministerio, y esa persona, mi vecina, que no saca un tiempo para Dios, que anda de parranda en parranda, quizás tú te has preguntado, yo que le sirvo a Dios y mi compañera de universidad que no tiene temor de Dios, ¿por qué le va tan bien? Hoy te quiero compartir 3 principios. Número 1, no pienses volver atrás por la prosperidad de los malvados. En esta mañana te quiero enseñar el primer principio. Nunca pienses volver atrás por la prosperidad de los malvados. Asaf se sintió tentado volver atrás. Salmo 73, versículo 2 nos los enseña. Dice Salmo 73, versículo 2, yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Cuando Asaf vio que los malos y los perversos estaban prosperando, dijo, yo estuve a punto de pecar y por poco me aparto del camino. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, antes de llamarse a los creyentes cristianos, se le llamaban los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los seguidores de Jesús lo llamaban los del camino. Entonces en el Salmo 73, versículo 2, Asaf está diciendo, al ver la prosperidad de esos perversos, al ver la prosperidad de los malvados, estuve tentado a pecar y apartarme del camino. Muchas veces cuando vemos la prosperidad de los impíos, cuando vemos la prosperidad de los incrédulos, cuando vemos la prosperidad de ese hombre que tiene negocios ilegales, de ese hombre corrupto que no tiene temor de Dios, nos hacemos la pregunta, ¿será que vale la pena ser creyente? ¿Será que vale la pena seguir los caminos de Dios? Asaf se hizo esa pregunta. Asaf dijo, vale la pena no practicar el pecado, vale la pena estar viviendo en santidad. Cuando yo veo esos perversos y esos malvados prosperar, vale la pena seguir los caminos. Y de pronto, al ver tú la prosperidad de los impíos, estás tentado a apartarte de los caminos de Dios. Al ver la prosperidad de los malos, estás tentado a alejarte. Ya no voy más a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Eso no funciona. Si mi vecino los domingos, los días sábados, está parrandeando, sacando el picó a la calle, tomando whisky por aquí, whisky por allá, y yo lo veo que le va bien, yo veo que tiene un buen trabajo, yo veo que tiene una buena casa, yo veo que tiene un buen automóvil, y yo que estoy en los caminos, que cojo el domingo para venir a la casa de Dios, adorar a Dios, ¿por qué me va mal? Y estamos tentados a apartarnos del camino.
Mucho cuidado cuando tú veas la prosperidad del malvado y pienses en tu mente, pienses en tu cabeza, alejarte del camino. Es la peor decisión que tú puedas tomar. Nunca te apartes de los caminos. La palabra de Dios dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartado de mí, nada podrás lograr. Apartado de mí, nada podrás conquistar. Hebreos 10:39. Miren lo que dice Hebreos 10:39. Dice: y nosotros no somos de los que vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Nosotros los cristianos no vamos a volver atrás. El Señor nos sacó de las tinieblas. El Señor nos sacó del lodo cenagoso. El Señor nos sacó del fango del pecado. No podemos volver como el animal otra vez al vómito. No podemos volver como el perro a comerse otra vez su vómito. ¿Sabes? Nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que ser constantes. No importa si el malvado prospera. No importa si el impío se enriquece. No importa. Sigue perseverando en los caminos. Lucas 9:62 dice: Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y mira hacia atrás, los surcos le salen torcidos. No te atrevas a mirar hacia atrás. Jesús lo dijo: el campesino que al arar la tierra mira hacia atrás, los surcos le salen torcidos. Cuando tú vuelvas atrás y quieras volver al mundo, las cosas te van a salir torcidas. Vas a emprender cosas y las cosas no se te van a dar. Vas a tocar puertas y las puertas no se te van a abrir. Porque ya tú no perteneces a ese mundo. Ya Dios te sacó del mundo de las discotecas. Ya Dios te sacó del mundo de las drogas. Ya Dios te sacó del mundo de la infidelidad. Ya Dios te sacó del mundo de la fornicación. No te atrevas a volver atrás. Segundo libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice: Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Crescente se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Segunda de Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado amando más al mundo. La tristeza que experimentó el apóstol Pablo al saber que su discípulo, al cual le había dedicado tiempo, al cual lo había instruido, al cual lo había enseñado, se había apartado de Dios y se había vuelto al mundo. Y dice la palabra que pues ama demasiado las cosas del mundo. Cuando todavía tenemos la mirada en el mundo y nos atraen las cosas del mundo, estamos a un paso de apartarnos de Dios. Y entonces Asaf dijo: por poco me aparto del camino al ver la prosperidad de los impíos. ¿Sabes? No se te ocurra apartarte de Dios. No se te ocurra alejarte de la casa de Dios. No se te ocurra, por mucho que veas la riqueza y la felicidad, entre comillas, escúchame bien, porque esas personas no son felices. El perverso, el impío, el malvado, por mucho dinero que tenga, no hay paz en su corazón, no hay tranquilidad en su interior. Por mucho que tú veas la prosperidad de ellos, no se te ocurra, escúchame bien, apartarte de los caminos de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enredan a practicar el pecado, terminan peor que antes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí vemos una advertencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que todo aquel que se ve tentado a regresar al mundo, a dar una mirada hacia atrás, a marchar por los caminos donde marchaban antes, dice que aquel que se enreda y vuelve a practicar el pecado
termina peor que antes. Escúcheme bien, una sentencia. Cuando el hombre, una vez de haber conocido a Dios, vuelve hacia atrás y vuelve al mundo, terminan peor que antes. Yo he visto personas que un día la vi en este templo. Yo he visto personas que un día las vi alabar a Dios, danzar, adorar, se apartaron de los caminos y uno se los encuentra en la vía, uno se los encuentra en la calle. Veo su rostro magullado, veo su rostro triste. Por dentro están viviendo un calvario, porque la palabra dice que todo aquel que se aparta, y practica el pecado, termina peor que antes. Termina peor que antes. No se te ocurra volver atrás. Dice 2 de Pedro 2:21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino recto, en lugar de conocerlo y luego de rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro. Todo aquel que da la espalda a Dios y vuelve a practicar el pecado y las cosas del mundo, mejor le hubiera nunca haber conocido el camino recto. ¿Sabes? Hay personas que vuelven al mundo sin ningún temor de Dios y vemos sus vidas destruidas, su familia destruida, su economía destruida, porque un día decidieron darle la espalda a aquel que un día conocieron. Proverbios 30:30. Esta versión me gusta, Proverbios 30:30, versión CST. Dice: el león poderoso entre las bestias, que no retrocede ante nada. ¡Wow! El león poderoso entre las bestias, que no retrocede ante nada. Nosotros somos comparados como el león. Él es el león de la tribu de Judá. Jehová, Jesús, es el león de la tribu de Judá. Y dice que el león, como poderosa bestia, no retrocede ante nada. Nosotros no vamos a retroceder ante nada. Nosotros, ni la enfermedad, ni la necesidad, ni la pandemia, escúcheme bien, ni la escasez nos va a hacer retroceder hacia atrás. Nos va a hacer retroceder hacia atrás, porque nosotros somos como el león que no retrocede ante nada. Proverbios 30:30. Segundo principio: no envidies la prosperidad de los malvados. No envidies la prosperidad de los malvados. Asaf envidió la prosperidad de los malvados. Salmo 73, versículo 3. Salmo 73, versículo 3. Dice la palabra en el Salmo 73, versículo 3. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Asaf, escúcheme bien, Asaf, el creyente, el temeroso de Dios, el que conocía los principios de Dios, el que iba al templo a ofrecer sacrificio, el que adoraba, el que compuso muchos de los salmos, sintió envidia de la prosperidad de los malvados. No se te ocurra a ti nunca experimentar el sentimiento de envidia. La envidia es un veneno. La envidia es una enfermedad que carcome nuestros huesos. La envidia es una mancha, es una bacteria que entra a nuestro corazón y nos hace perversos y nos hace malos. Tú no tienes nada que envidiarle a la gente del mundo. Tú no tienes nada que envidiarle a los impíos. Tú no tienes nada que envidiarle a los perversos. Aparentemente crees tú que le va bien. Aparentemente crees tú que son felices. Pero yo estoy seguro que esas personas no son felices, porque el verdadero gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo solamente lo puede dar Dios. La felicidad solamente se encuentra en Cristo. La felicidad que tiene la gente del mundo, la felicidad que tienen los impíos, es una felicidad perecedera, es una felicidad efímera. No envidies el hogar del impío, no envidies las propiedades de los impíos, no envidies la riqueza de los malvados, porque en ellos no hay felicidad. Salmo 37, versículo 1.
es un mandamiento. Salmo 37, versículo 1 dice: no envidies la prosperidad de los malignos, ni tengas celos de los que obran iniquidad. No envidies la prosperidad de los malignos, no envidies la prosperidad de los malvados, no envidies la camioneta lujosa de ese traqueto, no envidies la camioneta lujosa de aquel que trafica con droga, no envidies las mansiones del político corrupto. Sabes, eso es efímero. Yo sé que ese político corrupto no se acuesta tranquilo, yo sé que ese que está traficando con droga no duerme en paz, pero escúchame bien, quizás tú no tienes las viandas que ellos tienen, la riqueza que ellos tienen, pero cuando te acuestas a la cama descansas tranquilo porque hay paz en tu corazón. Mucho cuidado con la envidia. ¿Pero qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de desagrado o enojo que se experimenta cuando deseamos tener algo que otra persona posee. Eso es lo que es la envidia. Sentimiento de desagrado o de enojo que se experimenta cuando deseamos tener lo que otra persona posee. La envidia está claramente condenada en la palabra. Proverbios 24:1 dice: no sientas envidia de los perversos, ni desees andar con ellos. Hay gente que siente envidia del novio, de la persona, de esa mujer que es mala, de esa mujer que no tiene recato, de esa mujer inmoral. Deseamos el novio, el esposo de esa persona. No envidies eso. No sientas envidia del cargo, del trabajo, del oficio que tiene el impío. Ni siquiera andes con ellos. Ni siquiera andes con ellos. Porque las personas que tienen negocios ilegales, porque las personas que se han dedicado a hacer cosas torcidas, aparentemente tienen muchas riquezas, pero escúcheme bien, ellos no tienen nada que enseñarte. La Biblia dice que ni siquiera andes con ellos. Proverbios 23:17 dice: no sientas envidias de los malvados y haz todo lo posible por respetar al Señor. No sientas envidia del perverso. No sientas envidia del perverso. ¿Cuántos narcotraficantes no pueden degustar de un plato delicioso de comida en un buen restaurante? Y si se acercan a la mesa a comer comidas internacionales de restaurantes elegantes, no comen en paz porque están mirando por todas partes para ver si viene un enemigo y los puede matar. ¿De qué le sirve? Escúchame bien, ¿de qué te sirve? ¿De qué le sirve al corrupto tener riqueza si no duerme en paz y no tiene tranquilidad? Porque la conciencia le habla constantemente. Porque la conciencia le habla constantemente que esa riqueza fue obtenida con dinero que se robó del erario público. No sientas envidia de los malos y haz todo lo posible por respetar a Dios. Mira, cuando tú caminas en los caminos de Dios así, rectamente y le honras a Dios y le sirves a Dios y eres fiel a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu servicio, sabes, vas a prosperar. Vas a prosperar cuando tú caminas bajo el temor de Dios. Vas a prosperar, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz. No sientas envidia de los malvados y haz todo lo posible por respetar a Dios. En pocas palabras, haz todo lo posible por honrar a Dios. Lo que nos garantiza la verdadera prosperidad que no puede obtener el impío es saber honrar a Dios. Pero muchas veces somos desagradecidos con Dios. Somos desagradecidos con Dios. ¿Sabes por qué no te has enfermado con esta pandemia? ¿Sabes por qué no te has contagiado con el coronavirus? ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que te protege. Porque hay un Dios que te guarda. Porque hay un Dios que ha protegido tu familia, que ha protegido tus hijos, que ha protegido tu salud. Pero muchas veces somos desagradecidos con Dios. Y creemos que no nos hemos enfermado por los anticuerpos que tenemos.
Y creemos que no nos hemos enfermado por los protocolos de seguridad que hemos adoptado. Y creemos que no nos hemos contagiado porque hemos sido precavidos. Eso puede sumar, eso es importante. Pero tú no te has enfermado no tan solo por eso. No te has enfermado porque hay un Dios que te guarda, porque hay un Dios que te cuida, porque hay un Dios que te protege. Pero muchas veces no honramos a Dios. Ni con nuestro tiempo, ni con nuestro servicio, ni con nuestro dinero. No honramos a Dios, no somos agradecidos con Dios. Tito 3:3 dice: antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. El apóstol Pablo le está hablando a Tito. Le está hablando a Tito. La envidia pertenecía a nuestra vieja naturaleza. Ya nosotros no podemos practicar la envidia. Ya nosotros no podemos estar envidiando lo que otros tienen, porque eso hace parte de nuestro viejo hombre, eso hace parte de nuestra vieja naturaleza. Primera de Pedro 2, versículo 1 y versículo 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que desechar la malicia, tenemos que desechar el engaño y las envidias. Las envidias no es de Dios o no son de Dios. La envidia es un principio del diablo y de las tinieblas. Tú no puedes desear lo que otro tiene. Tú no puedes desear lo que otro tiene. Dios nos ha hecho a nosotros inigualables. Inigualables. Pueden haber mellos, gemelos, pero no tienen la misma huella. Porque somos únicos. Y como seres únicos, Dios ha puesto también virtudes en nosotros, capacidades en nosotros. Tú no puedes envidiar el ministerio de la otra persona. No puedes envidiar la voz que tiene un salmista. Tú no puedes envidiar eso porque Dios también a ti te ha dotado de talentos. Pero muchas veces sentimos envidia de lo que tienen los impíos, de la riqueza que tienen los impíos. Y cuando vemos la camioneta de esa persona perversa, decimos: ojalá yo tuviera una. Ojalá yo tuviera una. Dejando cierto sentimiento de envidia. Cierto sentimiento de envidia. Honra a Dios y Dios te dará la riqueza y la prosperidad. Eclesiastés 4:4 dice: vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejores que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. El sabio Salomón dijo: vi en este mundo gente que tiene envidia y trata de triunfar y ser mejor que los demás. El envidioso siempre tiene una vida competitiva. El envidioso siempre va a ver la vida como una competencia. Si ve que la vecina compró una nevera de 2 puertas grandísima, entonces yo no voy a ser menos que mi vecina. Y me endeudo y empiezo a adquirir deuda para comprar una nevera más grande que la de mi vecina. Si el vecino bajó un televisor de 80 pulgadas, yo voy a comprar uno de 200 pulgadas porque yo tengo que ser mejor que mi vecino. Estás envidiando y la envidia no es de Dios. Estemos contentos con lo que Dios nos dio. Experimentemos el verdadero contentamiento. Seamos conformes con lo que Dios nos entregó. No te estoy hablando de ser conformista, no, de ser conforme con lo que Dios nos entregó. Pero muchas veces envidiamos lo que otros tienen. Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice: la mente tranquila es salud para el cuerpo,
pero la envidia causa enfermedades. Qué tremendo este versículo. Qué tremendo este versículo. Proverbios 14:30. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. Las enfermedades son producto de las envidias. Muchas enfermedades son productos de la envidia. El envidioso no tiene salud. El envidioso muchas veces está enfermo del alma. El envidioso no duerme tranquilo. El envidioso no tiene paz en su corazón. Nos cuidamos de esta pandemia. Usamos tapabocas, usamos el gel antibacterial, mantenemos la distancia con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y amigos. No nos saludamos de besos, no abrazamos. Porque le tenemos temor a esta pandemia, pero no le tenemos miedo a una enfermedad llamada envidia. La envidia es la causante de muchas enfermedades. El envidioso siempre duele algo. El envidioso tiene dolor en los huesos, tiene dolor en los músculos, tiene jaqueca, tiene problemas de colon. ¿Por qué? Porque el envidioso no tiene paz y tranquilidad. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia es causa de muchas enfermedades. Tercer principio que te quiero dejar en esta mañana. No caigas en la desesperación por culpa de la prosperidad de los malvados. No caigas en la desesperación por culpa de la prosperidad de los malvados. Vaya conmigo a Salmo 37, versículo 1. Salmo 37, versículo 1. Miren lo que dice el salmista. Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Miren lo que dice, no te impacientes a causa de los malignos. Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Cuando tú envidias las riquezas del maligno y del perverso, te vas a impacientar. Te vas a impacientar. Dice Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Cuando vemos que otros prosperan y yo no prospero, eso nos roba la tranquilidad, porque la impaciencia te roba la tranquilidad. El desespero te roba la paz. Y por culpa del desespero y la impaciencia vas a tomar decisiones equivocadas y vas a cometer muchos errores. Nos impacientamos y queremos igualarnos con la riqueza que tiene el impío. Y queremos tener lo que tiene el impío, que lo consiguió con negocios torcidos. Y entonces vivimos en un total desespero. Ya estamos en el 6º mes. Ya estamos en el mes de junio y no tengo eso que me dijeron que yo iba a tener. Y veo cómo el vecino prospera y veo cómo el impío cada día multiplica su riqueza. Entonces entramos en un desespero. Queremos tener el hogar que tiene el malvado, los hijos que tiene el malvado, el trabajo que tiene el perverso, los negocios que tiene el impío, y entramos en un desespero. Salmo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con el motivo del que prospera en su camino. Este es un desespero que provoca ver la prosperidad del impío. Porque aquí lo está diciendo el Salmo. Salmo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo de la prosperidad del impío. Este es un desespero que lo ocasiona ver la riqueza del impío. Y este desespero nos altera. ¿Cuántas personas no tienen los nervios alterados? Los nervios alterados porque están deseando la riqueza del impío. Y entramos en ese desespero y entramos en esa impaciencia
Cuando Dios te dice en esta mañana, guarda silencio en Él y espera en Él. Te quiero enseñar un principio. Ninguno que espera en Dios es defraudado. Escúchalo bien, anótalo, escríbelo, subráyalo. Ninguno de los que esperan en Dios son defraudados. Dios promete lo que cumple. Espera en Él. Sepa esperar en Dios. Yo sé que muchas veces cuando estamos esperando, los segundos se constituyen en minutos, los minutos en horas, las horas en días, los días en meses y los meses en años. Yo sé que el esperar en Dios, muchas veces entramos en desespero, porque cuando ponemos la mirada en la riqueza de los malvados, nos desesperamos. Salmo 37, versículo 8, dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque tenemos la tendencia, nos inclinamos cuando vemos que el malvado está prosperando. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas personas no dicen esta expresión? Oye, yo voy a robar porque yo veo que el político roba y no le pasa nada. Y si lo cogen preso a los 2 meses o al año, lo están soltando y queda con la tula y queda con dinero. Pero ¿cómo queda su conciencia? ¿Cómo queda su conciencia? ¿Cómo quedará cuando se presente a la cita final ante Dios? ¿Cómo quedará? Ni las riquezas, ni el dinero en los bancos lo podrá salvar de la condenación eterna. De la condenación eterna. Entonces, cuando vemos que otros prosperan, nos llenamos de rabia. Nos llenamos de rabia. Yo conocí a una mujer que un día me comentó, me dijo: pastor, él cambia de genio. Pastor, él se transforma cuando ve que el vecino compra algo. Y entonces cuando compra algo el vecino, pastor, la paga conmigo y la paga con los hijos. Se llena de rabia, se llena de enojo. Aquí está diciendo el Salmo 37, versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Yo voy a hacer lo malo porque como él robó y le va bien, como él robó y no está en la cárcel, yo voy a hacer lo malo. ¿Para qué? ¿Para qué ser santa? ¿Para qué vivir en santidad? Si mi vecina ha estado con el uno, ha estado con el otro, ha estado de mano en mano, de paseo en paseo, con hombres, y yo que me he guardado en santidad, mira cómo estoy. No me he casado, no tengo novio, ni siquiera la mosca se me para. Y estamos tentados a hacer lo malo. Entonces yo me voy a portar como esa vecina, voy a andar con el uno, voy a andar con el otro, porque a los hombres hay que sacarle plata. Te equivocas, te equivocas, te equivocas. Nunca el malvado, su final es bueno. Nunca el malvado, su final es bueno. Salmo 40, versículo 1 al versículo 2. Pacientemente esperé a Dios y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Aquí está diciendo el salmista que la desesperación es un lodo y es un pozo. En pocas palabras, el que vive desesperado vive encarcelado. Vive encarcelado. Cuando tú pones la mirada en la riqueza de los impíos y quieres tener lo que los impíos tienen, puedes experimentar desespero. Tú no tienes nada que envidiarle al impío. Coge las cosas con tranquilidad. Sepa esperar en Dios. Sepa esperar en Dios. Sepa esperar en Dios, que Dios llega a su tiempo con la bendición. Diga a la persona que está a su lado: espera en Él, espera en Él, espera en Él, espera en Él, porque Dios sabe llegar a tiempo con su bendición. ¿Sabes? Que después el salmista Asaf recapacitó y dice que entró en el santuario. Léalo para que vea, Salmo 73, léalo. Luego entré al santuario y vi lo que le va a acontecer a los impíos. Esa riqueza de los malvados es efímera. Pregúntele
a los grandes capos que están extraditados en Estados Unidos. Pregunte a los grandes capos, pregúntele a los grandes capos que están viviendo bajo reja. Pregúntele a la familia, a las viudas de los grandes capos, cómo terminaron. Porque el final de los impíos siempre será un final desastroso. No tienes nada que envidiarle a los malvados. No tienes nada que envidiarle a los perversos. Sé conforme con lo que Dios te ha entregado. Sé conforme. No te estoy hablando de conformismo. Sé conforme. Acepta las bendiciones que Dios te ha entregado. Cuando tú eres conforme, tú tienes un espíritu proactivo para conquistar, para lograr y para poder abonar y para poder formar una verdadera prosperidad bíblica. Pero muchas veces estamos deseando lo que otros tienen. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué prosperan los malvados? Prosperidad entre comillas. Prosperidad entre comillas. Porque la verdadera prosperidad solamente nos la puede dar Dios. Esa gente lo que tienen son riquezas materiales, pero no tienen paz en su corazón. No tienen paz en su corazón. Recientemente escuché una entrevista a un ex sicario de un gran narcotraficante aquí en Colombia. Y él le decía al periodista, todavía escucho el tableteo de las metralletas. Cuando llegábamos a los campos y asesinábamos, cuando llegábamos a los restaurantes y matábamos de manera indiscriminada, cuando escuchábamos las órdenes de nuestro jefe para asesinar, para matar, y yo cogía la metralleta, la mini Uzi y disparaba, y veía ese derramamiento de sangre, y después mi jefe me pagaba con millones y millones de dinero, y llevaba esos millones de dinero, y cuando yo entraba a mi casa, muchas veces reflexionaba y pensaba, todo esto lo he conseguido con la muerte y el derramamiento de sangre de los demás. No había tranquilidad en mi corazón. Y ahora que le he entregado mi corazón a Cristo, porque es un ex sicario que hoy en día predica la palabra. Y él decía, yo escuchaba en las noches, tenía pesadilla en las noches, cuando escuchaba el tableteo de las metralletas, y veía esos rostros que me pedían súplica, que me pedían misericordia, pero yo tenía una sangre fría para matar. No había paz en mi corazón. Tenía una casa lujosa, pero no había paz en mi corazón. Andaba en una camioneta último modelo, pero no había tranquilidad en mi interior. De pronto, tú estás deseando la mansión que tiene el malvado, pero tú no sabes lo que se vive dentro de casa. Tú no sabes el martirio que se vive dentro de esa familia. Tú no sabes el martirio que se vive en ese hombre de comercio, en ese hombre que adultera la factura, que tú no ves que esa persona no tiene paz y no tiene tranquilidad. Porque debajo del techo y debajo de las sábanas suceden muchas cosas. No desees la riqueza de los impíos. El malvado prospera, entre comillas. El malvado prospera o tiene riqueza material, para usar una expresión correcta, porque muchas veces no tiene temor de Dios. Y muchas veces el diablo también da riquezas, pero el diablo tarde o temprano nos pasará la factura. Nos pasará la factura el diablo. El diablo le pasará la factura a esas personas que muchas veces han obtenido riquezas con negocios torcidos. Tarde o temprano el enemigo les pasará la factura. Pero los que estamos en Cristo Jesús, a pesar de que no tenemos esas riquezas bollantes, ni nos bañamos en dinero ni en oro, hay tranquilidad en nuestro corazón. Hay paz en nuestro corazón. Nos acercamos a la mesa a consumir los alimentos sin cargos de conciencia. Nos vamos a la cama a dormir tranquilos en las noches porque hay paz en nuestro interior. Y de esta manera hemos llegado al final de este mensaje. ¿Por qué prosperan los malvados? En esta mañana te insto, amigo que me escuchas. En esta mañana te exhorto, miembro de la iglesia, hacer las donaciones, diezmos y ofrenda a la cuenta que aparece acá. A la cuenta que aparece acá. Ahí puedes hacer las donaciones, siembras
ofrendas y diezmos. Hay personas que nos preguntan cómo podemos apoyar este ministerio a través de estas donaciones y con sus oraciones, porque las oraciones para nosotros son de mucha importancia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Porque quizás como Asaf y Jeremías, hemos sido tentados a envidiar la riqueza de los malos y los perversos. Pero Asaf al final dijo: entré al santuario y vi el fin de los impíos. Padre, en esta mañana, límpianos de todo pecado de envidia. Límpianos de la impaciencia. Y ayúdanos a entender, Señor, tu soberanía. Ayúdanos a entender tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque el que te honra y anda en tus caminos, tú lo prosperas. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Te esperamos el día miércoles a las 7 de la noche para poder también ver un poderoso mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde.